Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en la presentación de estos dos catálogos que son una novedad editorial del Fondo Editorial Estado de México, y me complace mucho presentarles a Lourdes Malagón y a Andrea Zelaya, que ambas son directoras de museos del Estado de México. Entonces tenemos a grandes personalidades aquí con nosotros que nos van a explicar un poco de estos catálogos, ellas que conocen tanto, y sobre todo la importancia de que tengamos este tipo de catálogos aquí en el fondo, y que además ustedes los puedan disfrutar. Nos van a dar como un recorrido a través de ambos catálogos, nos van a platicar un poco de qué van estas exposiciones que vamos a encontrar en los catálogos Pluralidad y Sororidad. Lulu, ¿quieres comenzar? Muchas gracias, Florencia. Gracias a ustedes por estar aquí. Buenas tardes. Les voy a platicar un poco, me voy a ir un poco a la historia porque creo que eso es importante. Estas exposiciones son todas Pluralidad, obras inéditas de las colecciones de Hacienda y Sororidad, la Pluralidad de Arte de México. Fueron dos exposiciones que se exhibieron en el Museo de Bellas Artes del Estado de México. Y el Museo de Bellas Artes, un poco para hablar de la historia, es el museo más antiguo de la ciudad de Toluca, con 78 años de historia, y que se encuentra en un edificio de original del principio del siglo XVIII, que es un convento carmelita, y que la vocación de este museo se modificó a partir del año 2019, donde se decide que aquí se van a exhibir las exposiciones más importantes que tiene el Estado. Por lo tanto, aquí se hacen grandes homenajes a artistas, por supuesto, por un lado locales, pero también nacionales y con un reconocimiento internacional. Y es así como surgen estos dos grandes proyectos. Voy primero con Pluralidad, que esa se hace desde diciembre de 2019 a septiembre de 2020. Y es una exposición, creo que muy importante, porque a partir de 122 obras, 93 artistas y 8 décadas de tiempo, pues nos hace una narración del arte en México. Y esto deriva de las colecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son pues muy importantes. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo saben, la Secretaría de Hacienda planteó a partir de 1957, a partir de que llegara Siqueiros y un grupo de artistas, como el sector de Hacienda llega y le dice: oye, los artistas estamos para contar y no para hacernos buenas con rollos contables y numéricos. Entonces, es así como la Secretaría de Hacienda acepta la propuesta, que es la siguiente: los artistas van a pagar sus impuestos por obra que finalmente se va a transmitir en acervos para la nación y que son de todos nosotros. Hoy es una de las colecciones públicas más importantes que hay en el país, con más de 10.000 piezas propias, y que además, ya se oficializó en 1975 este programa de pago en especie. Y finalmente, a partir de 1993, son tantos los artistas que ya incluyen parte del pago, que lo que van a hacer es que van a distribuir acervos en todos los estados. Y entonces todos contamos con obras de la colección Pago en especie. Entonces, esa es una parte muy importante de la colección de Pluralidad, pero que además se agrega la colección de acervo patrimonial. Y acervo patrimonial son tres puntos. Una, que son adquisiciones poquísimas las que ha hecho la Secretaría de Hacienda. La segunda han sido donaciones y la tercera son incautaciones. Entonces, pues es ahí donde reúnen estas dos grandes colecciones de Hacienda y se hace un guión específico narrando en 10 núcleos temáticos la historia del arte en México, de la Escuela Mexicana de Pintura, donde la pieza más antigua que se tuvo fue de 1942, que es la famosísima Leonardo da Vinci, la maqueta que hizo la Guide para precisamente la que está en Reforma, es la maqueta, y esa la tiene la Secretaría de Hacienda. Y entonces partimos de ahí con artistas que van narrando la historia de la Escuela Mexicana, y entonces está Arturo García Bustos, Reina Lazo y Francisco Zúñiga, y entonces vamos a los temas populares, nacionales, que evidentemente pues habían pasado a la historia de México a partir de 1920. Y entonces ya después que viene, pues viene la ruptura, y entonces la ruptura pues tenemos a
Cuevas, y Reyes, Goel, y entonces estos grandes movimientos artísticos en donde la abstracción llega para quedarse en nuestro país, en donde el expresionismo abstracto, estos artistas que van en contra de la escuela mexicana de pintura y se tuvieron ejemplos muy importantes de este periodo, y bueno, un núcleo dedicado a la abstracción con importantes artistas, por supuesto, como Federico Silva, o Ernesto Buitrosa, o Jeremy Godó, José Sebastián, y entonces de pronto, bueno, sí, en la mayoría de la pintura, bueno, también había escultura, y estaba Igor Domecq, y todos estos artistas, pues dedicados precisamente a la abstracción, que sabemos que desde fines de los 50 pues llegan para quedarse en nuestro país y se sigue, por supuesto, trabajando sobre diferentes formas de abstracción. El color y la expresión será más importante que la forma, pues, de los figurativos, y en ese sentido los figurativos eran un núcleo que en realidad realizó la actualidad, en donde los artistas ya de generaciones de los 80 en adelante regresan a la figuración, a la figura humana, pero no se te buscan o se van a lo fiel de la naturaleza con la figura humana y el hiperrealismo y demás, o se hace el carácter visual, que sí se va mucho la intención del artista y jugar más con la pincelada, el momento, el tener un instante claro en la pieza y no necesariamente todo el detalle de ese problema, ¿no? Y por supuesto no podía faltar cosas muy importantes y muy al realismo mágico que se da precisamente con la escuela de Oaxaca. Y al hablar de Oaxaca, pues es que raras veces se puede hablar de un como el que es una y que va, pues, a dar un semillero importante de artistas que están trabajando desde hace mucho tiempo. Oaxaca es un referente, y les puedo decir que Jalisco hoy es un referente también a nivel nacional con su gran cantidad de artistas. Y entonces ahí, bueno, González, Toledo, Daniel Ortega y muchos otros muestran toda esta parte que se denomina realismo mágico, pero que realmente se hace a la costumbre, a la leyenda, a la historia, que existe en Oaxaca y que finalmente lo llevan a las obras artísticas y nuevamente se muestra un arraigo nacional por hablar de una región que es específica. Y hablando de realismo mágico, pues no puede faltar el surrealismo. Si bien es cierto que hablamos del surrealismo, hablamos de, pues, España y Europa, en México también lo hubo. Y quiero decir que Frida y Leonora Carmen, Remedios Varo, no fueron las únicas que hicieron el surrealismo. Hay otros artistas que abordaron, que siguen abordando los temas del subconsciente, y en este caso, por ejemplo, Pedro Friede, Bolívar, Ricardo Rocha, Pérez Nieto, del Campo, estuvieron, esta muestra dando resultados con escultura y pintura. Pero algo que llamaba mucho la atención en esta exposición es que en este número estaba dando una escultura maravillosa en bronce de un Dalí, porque estaba ahí, porque ya les platiqué que hay incautaciones. Es obvio que Dalí no tuvo absolutamente nada que ver con México, pero por eso estaba ahí, porque es una obra con acción de la Secretaría de la Y finalmente, bueno, pues hay cuatro núcleos más. Uno, no podíamos dejar de lado la historia del arte mexicano sin entender el paisaje, porque el paisaje a finales del siglo XIX se vuelve realmente un referente obligado en la plástica nacional a partir del mexiquense María Velasco, considerado el más grande paisajista, y que finalmente muchos otros siguieron en el siglo XX, y entre sus grandes artistas que lo realizan, también el mexiquense Luis Nishizawa, pero de pronto nos vamos juntando a la abstracción paternal de Marisol Ecolina Paz, el Jorge Obregón con un detalle impresionante, y es así como finalmente el paisaje tiene muchas vertientes, que sea un solo detalle de la naturaleza o la gran dimensión del paisaje, pues agrupan lo mexicano a partir de los mundos. Después, las nuevas formas de ver el arte, estos nuevos conceptos como artistas, por supuesto, ya mucho más contemporáneos, en donde ya el arte conceptual, en donde pues sí sigue un poco la abstracción, la figuración, están en experimentación constante por artistas que voy a hablar que tienen de, no sé, a lo
lo mejor de 35 años a 60 años. Ellos forman parte de estas nuevas experimentaciones en el arte. Y entonces de pronto es muy interesante ver nuevamente venimos al origen, y al origen es los trabajos de barro. O sea, si nosotros lo vemos desde las familias prehispánicas, es todo de barro, pero como hay artistas que han ocupado el barro para ya no ser un objeto utilitario, volver un objeto artístico. Y es así como el trabajo desciende ceramista. Pues hoy esta fase de las colecciones desciende este catálogo, como Germán Gruber, por ejemplo, o como Pérez, y algunos otros que van desde la figuración hasta la abstracción, pero ya se vuelven un elemento artístico, no un objeto de uso cotidiano. Se descontextualiza lo que hoy todo el mundo hasta podemos tener un carrito de barro para tomar un fruto específico. Y la exposición terminaba con dos grandes artistas que creímos que era muy importante darles un lugar, estaban los vivos de los grandes personajes de la plástica que hoy ya vieron. Pero esta exposición, bueno, pues hace poco menos de 4 años ya fallecieron los dos, que era un libro llamado Rojo y Felgueres. Entonces Vicente Rojo y Manuel Felgueres estaban, pues eran en esta historia con los que participaban con mucha obra y entender los momentos. Felgueres mucho más lírico, más pincelada, más orgánica y con un estilo muy personal, y en el caso de Vicente Rojo sumamente abstracto. Entonces era muy interesante ver el diálogo de estas piezas y que finalmente la idea era llevar el arte mexicano en una primera mano con esta exposición en un solo espacio, pues a lograr entender cómo viene el devenir de la historia del arte de México de 1942 hasta 2015, que fue la última pieza que pusimos, y que finalmente nos llevaron a entender las maravillas interiores de la cultura, que no tenemos que pedirle absolutamente nada a nadie, porque hemos gastado momentos importantes en la investigación, porque finalmente tenemos grandes exponentes, muchos de ellos pues siguen trabajando, y creo que es muy importante. Por supuesto, valoramos muchísimo que de esta exposición se haya hecho un catálogo, una memoria, que queda muy platicando nuestra parte de esta historia, que podemos ver que además de visiones maravillosas, bellísimas, podemos ver las 126 obras y que finalmente nos van a llevar este viaje, que creo que es un continuo de Venezuela, y habrá muchas historias para contar. Yo creo que aún me quedo con esto como realidad de Andrea, y ya luego vamos a hacer un tema para que no nos desviemos tanto en eso. Pues yo no estuve involucrada en el proyecto como tal, pero yo les hablo como visitante porque me pareció una exposición muy interesante, la que nos iba ilustrando como todo este pasaje por la historia de la pintura de México, que saltando un poco de tema, hablando como de curaduría, y en otro libro también lo habla. Es muy interesante como estos dos catálogos hablan de la historia del arte en México, pero desde dos perspectivas bien diferentes, y cómo a partir de la curaduría uno le cuenta una historia fascinante en la que va como coordinando la investigación, ¿no? Toda la parte discursiva de la obra, y cómo es complicado, más cuando suman de 130 obras en una exposición como son como 120 y en otra como 130, mostrar una exposición en la que uno coordine esta cantidad de culturas y vaya guiando como al visitante a partir como de todos estos sucesos importantes de la México, pues es un proyecto como desafiante, muy interesante, y creo que esta exposición era maravillosa, obviamente estando en este evento y con estas grandes figuras de arte, y obviamente los catálogos que también han sido logran retratar esta parte porque podemos ver estas pinturas donde nos hablan, por ejemplo, de la Escuela Mexicana de Pintura, y mientras también estos cuadros muy representativos, que bueno, si se llevaran los es interesante porque uno sería la parte como de las mujeres, y otras obras de mujeres, y no ya sería una institución donde hay obras de mujeres y hay obras pues, de
artistas importantes que llevan ya conservada la mexicana, hasta estas cuestiones ya contemporáneas. Entonces creo que ir a una exposición, dejarse como ir seduciendo es muy interesante porque se logra conectar muchas cosas, ¿no? O sea, estás en un espacio antiguo, viendo obras, también a veces las antiguas figuras, cómo se logran hacer con estos puentes donde convergen, cómo se construye como un puente entre el pasado y el presente. De esa forma, el visitante, aunque uno no sea experto en historia del arte, puede llegar a comprender por qué se dio los antojos, ¿no? Mexicanito vestido con tal cosa, y entonces hay que se considera la cultura y que se considera, ¿no? Y entonces creo que es una forma, o sea, las exposiciones pueden ser una forma de educación muy interesante, porque lo vuelven a contacto, ¿no? Entonces creo que pues, estos trabajos de investigación son muy interesantes y más bien yo que no he trabajado con exposiciones tan grandes le preguntaría a Lulu también de pues, que explique un poco sonoridades, o sea, ¿cuál es la diferencia a veces de trabajar cuando ya tiene la investigación, la obra? ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando partes de una investigación y uno tiene que ir así en búsqueda de la obra que vaya ilustrando toda esa materializando esa parte de exposición. Esa sería mi intervención. Gracias. Bueno, de una vez contesto esa parte. Es muy interesante porque tenemos claro que queríamos con pluralidad, me refiero, mostrar el arte mexicano y concentrarnos en una colección que nos interesa. Entonces, relativamente fue fácil porque tenemos los temas o la narración que queríamos contar. Queríamos hablar del arte mexicano y, digo, entre comillas, fácil llegar a una colección y decir, pues aquí tengo todo y vamos a tomar los mejores ejemplos, los mejores artistas y ya. Y eso fue fantástico. Fue muy diferente su mirada, la otra mirada al arte. Una exposición que de pronto surge porque dicen, una exposición de mujeres. Es momento de generar un proyecto en donde se visibilice a las mujeres en el arte en México. Y entonces, ¿qué se hace? Pues es muy simple, pues dices, voy a cubrir a todas las mujeres. ¿Y cuál es un reto primero? Muy pocas mujeres aparecen en el tema. No están, sabemos que existen, pero ¿dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Qué? Los ejemplos. Y entonces aquí se partió diferente porque sí tenemos el concepto del arte de las mujeres, pero el reto era consigamos estas obras para que puedan ser exhibidas. Y entonces resulta que aquí sí la diferencia pues es sustancial, porque de aquí tenemos 38 colecciones. Entonces tuvimos que buscar en muchos lados donde poder conseguir obra de mujeres. Y la primera instancia fue algo que nos gusta decir, nos gusta cacarear el pueblo. La Secretaría de Cultura y Turismo tiene casi 35 museos en el estado y tenemos importantes acervos en nuestros espacios. Por lo tanto, nos dirigimos a lo que tenemos nosotros y vamos a ver qué mujeres tenemos. Y nos damos cuenta que tenemos importantes ejemplos de mujeres desde el siglo XIX hasta la actualidad. Pero pues no eran suficientes obras de mujeres. Y entonces decimos, ok, nuevamente Hacienda. Vamos con Hacienda porque Hacienda tiene sobre todo siglo XX y algo de contemporáneo. Y entonces aportan otro tanto a la colección. O sea, vamos hablando más o menos una tercera parte de la colección. Y de pronto hay una colección privada que se llama Colección Milenio Arte del periódico Milenio. Pues ellos tienen un grupo de artistas, hombres y mujeres, que están precisamente pues ahí con sus pinturas. Y entonces, por primera vez, las pinturas son descontextualizadas de estos grandes proyectos de Milenio, porque siempre van por proyecto y nos prestan la obra de mujeres. Ahí nada más las mencioné tres, nos faltan tres. Entonces es así como buscamos al artista, oye, préstame una obra tuya, oye, Colección FEMSA, préstame obra de mujeres, y es ahí donde nos llega, por ejemplo, un Remedios maravilloso que es de Colección FEMSA,
y es que pudimos tenerlo, y de pronto con un coleccionista privado, préstame un Frida Kahlo, y préstame, y entonces, pues así se conformó la exposición. Entonces, a la hora que ya tenemos todo este universo de obra, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, pues nos damos cuenta que hay una historia muy importante que contar. Y entonces vemos que la mujer siempre, hasta el siglo XIX, pues fue más bien musa, fue este motivo de inspiración que aparecía ahí, porque la mujer estaba para ser madre, esposa, y ama de casa. Y si de pronto tomaron clases de pintar o de piano, era porque era igualmente obligado que cocinar y montar, así de simple. Pero ¿por qué hablamos de un grupo de mujeres que pertenecieron a un momento en donde pues, así eran educados y además tenían que tener una clase social alta para poder acceder a ella? De otra manera, pues la mujer era campesina y la mujer era madre pero trabajadora, pero era y entonces es ahí donde empiezan a surgir estas primeras mujeres artistas en nuestro país. De hecho, dos de las más importantes y primeras son Juliana, bueno, las hermanas Salomón, pero sobre todo Juliana, que son originarias del estado Jalisco, que se van a la Ciudad de México después. Pero bueno, para que sepan que aquí está la cuna de las mujeres artistas, y eso creo que es maravilloso. Y entonces, pues, porque el papá se llevaba como director de la Academia de San Carlos, pues están las culturales. Todo sucede de esa manera, hasta que en 1986 hay una situación muy interesante, porque por primera vez se acercan las mujeres para que estudien en la Academia de San Carlos, pero no pueden recibir todo el curso completo. Lo que tienen que hacer es simplemente algunas clases, porque era impensable que una señorita de sociedad en el siglo XIX estuviera frente a un desfile más que ya empezaba el desfile más popular. Y entonces, ahí pues realmente gracias a que tuvieron un papá consentidor que entendió, o un marido complaciente, o un hermano, por supuesto, que dijera, bueno, sí, hazlo. Por eso entraron a la academia. De otra manera no podían entrar, siempre bajo pues, el patrocinio y el favor de las mujeres. Entonces, algunas mujeres entraron, aprendieron, hicieron cosas, inclusive una de ellas ganó una beca maravillosa para seguir estudiando en la academia, pero se casó y pues su marido ya no le permitió seguir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, era hablar de estos primeros momentos de las mujeres que realmente rompieron los cánones, que rompieron con la tradición, pero que ellas estuvieron, y no necesariamente abarcaron toda su vida para la creación artística, pero ahí estuvieron. Nuevamente, a manera de pluralidad, contamos la historia de manera cronológica, porque de otra manera no podría entenderse que fueron siempre las mujeres. Y entonces viene el muralismo en la Escuela Mexicana de Pintura, y así como Diego Rivera y compañía trabajaban en los grandes muros de la Escuela Nacional Preparatoria, por fuera, pues también la primera muralista estuvo en la exposición Aurora Reyes, o estuvo, por ejemplo, María Izquierdo, que de hecho acuña una frase en ese momento que dice: es delito ser mujer y tener talento. Entonces, ¿por qué? Porque ella fue oprimida por el grupo muralista. O sea, a ver, los murales estaban relegados para los hombres. Y en ese sentido, pues a las mujeres decían que cómo era posible que se iba a subir un andamio, ¿no? Pero realmente, pues no era eso. Ellos querían seguir acaparando estos muros de la Escuela Mexicana con Olga Costa, con Eva Cepeda, Celia Calderón. Viene un movimiento muy importante de mujeres que, por supuesto, además son feministas, reaccionarias, y solo así, logrando este grupo, esta sororidad, pues es como salen adelante. No quiere decir que fue todo el apoyo, pero sí salieron adelante, y que paralelamente trabajan en el taller de gráfica literaria, que es fundado en 1936, pero que también hace labor gráfica y que finalmente socializa el arte para, a partir de estos grabados, primero con imágenes del cartelito o no sé, vamos a tener una gran marcha, lucha, etcétera, pero después empiezan evidentemente con los temas que tienen
que ver que les interesan y que son mexicanos. Entonces, bueno, una de las grandes, no la cuento, está por ahí, por ejemplo. Pero no podemos perder de vista que en 1935 se crea la Galería de Arte Mexicano en manos de otra mujer, que es Carolina Moore. 6 meses después, Inés Amor se vuelve la que en una gran productora de la República, que durante 40 años va a estar en la escena nacional, ahí se internacionaliza el arte mexicano, se llevan grandes exposiciones en Europa y Estados Unidos, y que finalmente lo que sucede es que se le da lugar a las mujeres en la Galería de Arte Mexicano y por primera vez tienen lugares para exhibir de manera individual y además se torna al mercado del arte. Por primera vez se ve. Y entonces eso es muy importante que también sucede, no podíamos dejar de lado, y evidentemente ahí entrarán Remedios Varo, Frida Kahlo, Leonora Carr, Héctor Perdomo, Cordelia Urrueta y muchas otras mujeres que estuvieron en la escena en este momento. Después, por supuesto, la parte de las mujeres, en donde a la manera de que ya hablamos de la cultura que rompe con todas estas tradiciones mexicanas, y la primera gran mujer del abstracto y de la cultura en México es Silvia Carrillo, y con ella arrancábamos este recorrido, pero donde ves la creación de estas mujeres fueron en pintura, escultura, tapices, fotografía, gráfica, ahí estaban todas ellas, desde los 50 hasta los 80, evidentemente tratando de decir, aquí estoy, soy individual, soy diferente, yo propongo algo nuevo, y de eso se trataba esa historia. Una imagen que es bellísima y clásica que estuvo ahí con nosotros, por ejemplo, fue Nuestra Señora de las Iguanas de Graciela Iturbide, gran fotógrafa mexicana, y que bueno, pues esa es una fotografía que nos impacta, pero que de igual manera estaba obra de, por ejemplo, Mónica Mayer, artista feminista de los 70s, y estaba Magali Lara, con estos grupos que trataron de romper más allá, pues, precisamente en esta década, ¿no? O sea, no solo era un arte abstracto, un arte en ese sentido, sino un arte como estatario y demás. Y entonces, finalmente, para llegar a las creaciones actuales, los nuevos lenguajes artísticos, a partir de importantes mujeres que estoy hablando, que a lo mejor son artistas de entre 30 y 50 años, que están activas hoy, y que sea por medio de la abstracción, la figuración, el arte conceptual, la forma, las diferentes formas que han encontrado para decir, aquí estamos, existimos, seguimos luchando, porque hoy la mujer sigue luchando, o sea, la mujer en general, pero artísticamente, sigue luchando por ganar espacios que debían de corresponderle simplemente por estar en este planeta, y que no ha sido nada fácil el trabajo que han tenido, y creo que ahí Andrea nos podrá platicar mucho más porque ella es artista. ¿A qué te enfrentas como artista? Entonces, esto realmente fue un homenaje a estas mujeres que han estado, están y estarán, y que finalmente, bueno, pues esta exposición conformada por 168 obras, 135 artistas, 38 colecciones públicas y privadas, nos dieron a conocer pues esta parte de la plástica de las mujeres que, sin lugar a dudas, pues han logrado enriquecer la vida artística nacional. Y esto, bueno, pues fue sororidad la otra mirada en México, y quiero decirles que es algo maravilloso, porque las exposiciones que se han hecho en este museo, todas sin excepción, han sido curadurías especiales para este museo. Entonces han sido exposiciones únicas, que algunas han viajaron a Texcoco, estas dos exposiciones, pluralidad y sororidad. En el caso de Coronel, que tuvimos hace mucho tiempo, viajó a Zacatecas y algunas en Aguascalientes. Entonces, sí, el Estado de México hoy también, creo que puedo decir, es un referente en pues esta gestión y elaboración de exposiciones que hoy exhibimos, y que finalmente pues, la aparición de los catálogos pues, son una memoria, por supuesto, sí como museo, pero sobre todo a la creación artística nacional, que es lo que más nos importa. ¿Sabes? Pues, bueno, justo ahorita que hablas como de los catálogos, o sea, como la importancia de hacer estos catálogos, porque
importante que no se pierda como, bueno, desde el Consejo Editorial, que no se dejen de hacer esto, porque siempre implica una experiencia distinta. O sea, recorrer un museo, generalmente estás como pues embelesado así por los sentidos, ¿no? Recorres el espacio, observas las obras. Entonces muchas veces no te detienes a leer toda esta investigación que hay como detrás de las piezas, y que creo que a veces, o sea, es bueno que uno se detenga un momento y lea, pero que tal vez no se pierda ahí todo el tiempo, porque pues la obra en sí a veces habla más, ¿no? Y uno tiene que dejarse tener como esta experiencia estética, ¿no? que es la que implica tener un museo, perdón, que es la que implica entrar en un museo. Entonces creo que cuando se hace un catálogo, entonces uno puede tener como esta otra cámara como de la experiencia, que es muy importante, donde entonces ahora sí vamos a aprender como todos estos detalles y todos estos momentos históricos, y por ejemplo entender lo que nos platicaban como de esta lucha que han tenido como las mujeres, todo lo que implicó y cuando exactamente se admitieron mujeres en la escuela de San Carlos, y todos estos datos que nos dan como un panorama muy amplio y muy importante, pero que en el momento de estar con nuestro cuerpo sintiendo el espacio y las obras y todo esto, pues como que a veces no da tiempo, ¿no? O sea, uno sí va revisando ciertos puntos, pero creo que sí sería como una forma como de completar como todo este saber que nos da la exposición, terminarla después con estos catálogos que entonces ya nos permiten pues tener como esta experiencia un poco más bueno, no debería de separarse, ¿no? Pero un poco más intelectual, ¿no? Como de la información, y el espacio mismo del museo tener un poco más de esta experiencia sensible, como de este aprendizaje que hace, como se hace como con el cuerpo, ¿no? Con los sentidos. Y pues ya de la parte artística hablamos al rato que me va a tocar. Sí, así es. Después de esta presentación, Andrea va a presentar su catálogo de obras, y que si gustan también pueden estar presentes de esa presentación. Andrea nos va a platicar un poco de su inspiración y justo la importancia de estos catálogos, y qué bueno que Andrea toque el tema de que el Consejo Editorial está haciendo este tipo de libros, porque justamente desde el año pasado nosotros incursionamos en este tema, en hacer catálogos de arte, no solamente del arte de la historia de México, sino también le estamos dando voz a los artistas emergentes, a los artistas que ya tienen una carrera pues muy conocida en el Estado de México. El caso de Andrea es uno de ellos, pero también tenemos a otras artistas mexicanas como Ana Mena, Axa Montero, que esos dos libros, esos dos catálogos de arte forman parte de nuestras novedades editoriales y de una colección que tenemos que es justo de mujeres. En esta colección nosotros queremos dar a conocer esos nuevos talentos, pero también el talento de artistas que tienen un gran renombre y que merecen que su obra sea conocida a través de los libros de estos catálogos, porque como bien lo mencionaba Andrea, cuando uno va al museo, cuando uno visita una galería de arte, a veces hasta lo hace un poco apresurado. Realmente no nos detenemos a pensar en la obra más allá de lo que estamos viendo, ¿no? Solamente lo vemos y ya seguimos por la siguiente, pero no sabemos toda la historia que hay detrás de una obra, de una pintura. Y algo que yo les quiero platicar es que Lulú es maravillosa dando los recorridos en su museo. He tenido la fortuna de estar en 3 recorridos con ella, y los 3 han sido muy enriquecedores, porque justo cuenta datos muy específicos de cada una de las obras, y creo que eso también es algo muy importante que rescatamos en estos libros, ¿no? Algunos datos que por más que uno conozca sobre la historia de México, hay cosas, en el caso de las mujeres, que es lo que queremos rescatar con estos dos catálogos, que pues ese papel que jugaron tan fundamental en la obra en México. Y pues yo quiero preguntarte también cómo es para ti, no solamente hacer la curaduría de estas obras, sino también cómo pensar en esa explicación que tú le vas a dar a las personas cuando van al museo, cómo es ir creando esta historia que va acompañada de lo que está viendo la gente y viviendo en el museo. Bueno, pues es fantástico. A ver, yo soy una apasionada de historia, y al tener la oportunidad de generar estos proyectos
pues evidentemente, como yo digo, me meto en tiempo. Y entonces hay que ver, hay que conocer mucho, hay que leer mucho. Y entonces, para crear esto, pues hay que ir creando una historia. Y la historia visual se tiene a partir de las obras. Y las obras, como lo dijo Andrea, las obras hablan por sí solas. Ahí están para que las admiremos, para que las interpretemos, para que las sintamos. A ver, no necesitamos saber de arte para entablar un diálogo con una obra, eso es clarísimo. Y entonces, bueno, ahí está esa parte. Pero ahora, ¿cómo le hacemos para transmitirlo, traducirlo en palabras, para hacer un discurso coherente y que no sea pesado y no de eso que cuando llegas a un museo, que es horrible, porque me ha pasado, y que te dan una visita y tú quieres salir corriendo porque dices qué cosa con la comunidad y qué es para nosotros un museo? No, los museos son lo máximo. Nada más hay que encontrar el gusto y que alguien tenga pues esa pasión quizás por conseguir algo que le gusta. Entonces, yo podría decir que es muy fácil, para mí lo es afortunadamente porque hago mi trabajo de pasión, pero sí no es necesariamente tan fácil ligar esta historia y que de pronto que les juro que, o sea, a mí me sorprendió porque vi el tiempo que haya resumido tan rápido algo, porque a mí me da cuerda y yo hablo y se me tiempo. Entonces de pronto decir, a ver, es que en 40 minutos tengo que resumir 3 siglos de arte y me corro. Y entonces, pues realmente aquí que hay muchas anécdotas de las artistas, de las obras, y entonces por ejemplo en una visita o de pronto aquí pues se cuenta una anécdota o hay una historia que contar y eso vuelve al artista que está exponiendo a ese que vemos de pronto muy arriba, inalcanzable, que ponemos en el pedestal, porque para mí sí son seres especiales los artistas. Yo lo creo así, yo creo que soy un artista traumado porque a mí no me sale un dibujito bonito, o sea, yo estoy del otro lado, yo admiro a los artistas y lo que hacen y el valor que tienen para hacerlo. Entonces, aquí voy con eso, que los vuelves más humanos, más alcanzables y te das cuenta pues, que sí son tan humanos como tú, pero bueno, tienen un gran don, su don es transmitir a partir de su arte y que ahí está. Y entonces de pronto, pues aquí por ejemplo en Sororidad, enlazar 135 historias no está fácil, por eso son los periodos, pero que finalmente nos llevan a sorprendernos, a entender muchas cosas. Y algo que tiene este catálogo de Sororidad también que es maravilloso, es que en la parte final es muy breve, pero encontramos pequeños datos biográficos de cada artista. Y eso también es un referente importante y que sería la tarea del Consejo Editorial de hacerlo de esta manera, porque queríamos aportar algo más, porque de repente, bueno, ¿y esta artista dónde es? ¿De cuándo? ¿Cómo? ¿A qué hora? O sea, de pronto surge este clic con algún artista, una obra o algo. Y entonces yo creo que esa es la parte esencial. O sea, saber hilar la historia, las imágenes, las anécdotas. Y puedo decir que en general podría ser fácil, más bien ese estudio hay que leer mucho, digo, en este caso para mí Sororidad literal fue conmigo porque fueron 9 meses desde que surge la idea de mujeres hasta que se hacen todas las, o sea, las colecciones, conseguir piezas, artistas, lograr un guión coherente hasta que llegó el día de la inauguración. Literalmente fueron 9 meses. Entonces, así como los artistas dicen que sus obras son sus hijos, en este caso para mí las curadurías y el trabajo de las exposiciones son también como que sí, ya tengo varios, pero bueno, las cosas. El poder de servir.